En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del miércoles de la 10ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de los Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 39. Ahab convocó a todos los israelitas y congregó a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo andaréis cojeando con 2 muletas? Si el Señor es Dios, id tras él, y si es Baal, id tras él. El pueblo no le respondía ni palabra. Elías dijo entonces al pueblo: solamente he quedado yo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Traednos 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Vosotros invocaréis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con el fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó diciendo: la propuesta es buena. Entonces dijo Elías a los profetas de Baal: escoged un novillo y preparadlo vosotros primero, porque sois muchos. Después invocad el nombre de vuestro Dios, pero no prendáis el fuego. Ellos tomaron el novillo que les habían entregado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo ni una voz, ni quien respondiera mientras ellos danzaban en torno al altar que habían levantado. Al mediodía, Elías se reía de ellos y les decía: gritad con voz más fuerte, porque Él es Dios, pero quizá esté meditando, o tenga alguna necesidad, o esté de viaje, o a lo mejor está dormido y tiene que despertarse. Ellos gritaban con voz más fuerte, y según sus ritos, se hacían incisiones con espadas y lanzas hasta que la sangre corría por su cuerpo. Pasado el mediodía, entraron en trance profético hasta la llegada del sacrificio vespertino, pero no hubo ninguna voz, ni quien les respondiera ni les hiciera caso. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él rehizo por completo el altar del Señor que había sido destruido. Después Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Aquel a quien le llegó la palabra del Señor diciéndole: tu nombre será Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del nombre del Señor, y alrededor de él hizo una zanja, como para 2 medidas de simiente. Luego amontonó la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña.
Entonces dijo: «Llenad 4 cántaros de agua y echadla sobre el holocausto y sobre la leña». Luego volvió a decir: «Hacedlo por segunda vez». Y lo hicieron por segunda vez. Y aún les dijo: «Hacedlo por tercera vez». Y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó de agua. Al llegar la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías se acercó y dijo: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú eres el Señor, su Dios, y que tú has hecho volver de nuevo su corazón». Entonces cayó el fuego del Señor y devoró el holocausto y la leña, las piedras y la tierra. Incluso prendió el agua que había en la zanja. Todo el pueblo al verlo cayó rostro en tierra y exclamó: «El Señor es el verdadero Dios. El Señor es el verdadero Dios». Pues bendito sea Dios. Cómo el Señor no se echa para atrás buscando el corazón de su pueblo. El Señor tiene sus medios ordinarios, sus medios establecidos, normales en el plan del Señor, que para nosotros no puedan ser, tal vez no parezcan normales, porque dice el Señor que nuestros caminos no son sus caminos. Pero el Señor estableció en la iglesia hebrea, es decir, en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, estableció una autoridad, la cátedra de Moisés. Y en esa cátedra se sentaban los escribas y los fariseos durante siglos, incluso hasta el tiempo donde estuvo nuestro Señor Jesucristo caminando por la Tierra Santa. Y eso estaba acompañado con los profetas. Los que se sentaban en la cátedra de Moisés tenían la autoridad. Los profetas eran la manera extraordinaria, pero muy ordinaria, donde el Señor se comunicaba con su pueblo. En tiempos del rey David, por ejemplo, pues el rey David tenía la autoridad, era rey y era profeta. El rey David compuso los salmos, donde se profetiza muchísimas cosas, entre ellas la venida de Mesías, la primera y la segunda. Pero David, encargado del reino, encargado de hacer la voluntad de Dios, tenía junto a él a un profeta que el Señor le hablaba al profeta y le daba instrucciones a David. Hubo un momento en que David, dándose cuenta tanto que el Señor lo había bendecido y lo bien que estaba viviendo y las grandes bendiciones del Señor, se dio cuenta que el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios, no tenía lugar. Y se le ocurrió construir un templo. Y le preguntó al profeta. Y el profeta dijo: «Haz lo que quieras, el Señor está contigo». Pero esa noche el Señor le habló al profeta y le aclaró. Dijo: «Dile a David que yo te saqué de cuidar ovejas y te he dado todo lo que tienes, y ahora tú me vas a hacer una casa». Total, que el Señor le dijo a través del profeta: «No, porque tienes las manos llenas de sangre». David había cometido
crímenes, pecados de los cuales se había arrepentido y el Señor lo había perdonado, pero el Señor le dijo, no, no te toca a ti construirme mi templo, lo hará tu hijo. Luego Salomón en su tiempo construyó el templo. Pero con esto, que pues básicamente es casi otra lectura esto que les he dicho, pero es para demostrar que Dios tiene sus métodos normales y ordinarios, donde nos enseña, donde nos predica, donde nos da la luz, donde nos comunica su palabra. Para nosotros, en la Santa Iglesia Católica, pues son las lecturas bíblicas de diario. Todos los días tenemos el sacrificio de la Santa Misa, todos los días, bendito sea Dios. Todos los días se leen las lecturas. Hoy, pues, han tocado las lecturas del 10º miércoles de tiempo ordinario. Y así la Iglesia nos va dando nuestro pan diario con la palabra de Dios. De vez en cuando Dios así lo quiere y cuando nuestro corazón ha estado duro, frío durante mucho tiempo y no respondemos a Dios de la manera ordinaria, pues Él, como es Dios, de vez en cuando nos da actos extraordinarios para despertarnos, para espabilarnos, como le pasó aquí, como leímos en este pasaje del primer libro de los Reyes. El pueblo que había conocido a Dios, que había sido instruido, catequizado en la fe del pueblo de Israel, pues por seguir a sus pasiones estaba entre uno y el otro, estaba siguiendo a Baal. Es conveniente, es placentero esto de seguir a Baal porque nos da gusto, nos da el falso ídolo, el demonio Baal, pues tenía sus danzas, tenía sus cosas y sus ritos pecadores, sus ritos pecaminosos, donde se hacían orgías y demás cosas. Y el pueblo, que queriendo todavía llamarse el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, pues quería servirle a los dos. Dice aquí el profeta, ¿hasta cuándo vais a estar caminando, cojeando con dos muletas? Por un lado le rezan a Dios, por otro lado le sirven a Baal. ¿Suena familiar esto? Por un lado tenemos el sacrificio de la misa, por otro lado tenemos a la Pachamama en los templos. Por un lado hablamos de que somos hijos de la Virgen María y hay que rezar el rosario, y por otro lado las modas donde personas van a la iglesia pues parecen modas de prostitutas. Ayer estuve en el Santo Sacrificio de la Misa, una señora subió para ayudar en el altar con ropa que pues más bien parecía que iba a ir a la piscina o al mar. Y luego estuvo dando la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Y yo digo, bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir aquí cojeando con dos muletas? O le servimos a Dios de todo corazón, con todo, o le servimos a Baal. Es muy triste cuando uno ve eso en la iglesia. Y es obvio cuando uno lo ve en la iglesia. Y uno, pues es difícil meterse al agua y quedarse seco. Vivimos en este mundo y tenemos que luchar porque nos pasa a nosotros también, a los que queremos ser fieles. Tal vez, y Dios quiera que no de una manera tan escandalosa como ir inmodestamente vestido a la iglesia, o peor aún, recibir la comunión en pecado, que dice San Pablo que el que hace eso se traga su propia condenación. Que el Señor nos libre de eso. Pero cada día tenemos que hacerlo. En la mañana nos levantamos, hacemos el ofrecimiento de la mañana. Y si no lo hacen, pues deben hacerlo. Ofrecer el día al Señor a través del Inmaculado Corazón de su Santísima Madre.
Y cada día, pues durante el día tenemos que hacer decisiones. ¿A quién le voy a servir? ¿A Dios o a Baal? Tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Y el diablo no trabaja solo, es un cobarde. El diablo se vale de sus demonios para tentarnos. Hay demonios que están encargados de tentarnos con la lujuria, demonios que nos tientan con la gula, demonios que nos tientan con la soberbia, demonios que nos tientan con cada uno de los pecados que hay. Y tenemos que a cada momento afirmar a quién le vamos a servir: al verdadero Dios. No hay otra. Es una lucha constante. Si somos fieles, pues no tendremos que pasar por estos actos extraordinarios. La lectura de hoy nos siguió leyendo, pero lo que pasó después, a esos llamados profetas de Baal, los mataron, los pasaron por la espada. Así que mejor es hacerle caso a Dios por las buenas, por los medios ordinarios, yendo a misa diario, leyendo el catecismo, leyendo la sagrada palabra de Dios, rezando el rosario a diario. Si estoy en pecado, confesándome, yendo a la confesión sacramental para poder recibir al Señor, los medios ordinarios que Él nos da. Y si hacemos caso, pues no tendremos que pasar por esto, porque el Señor nos ama tanto que si no hacemos caso de una manera, nos va a hablar más fuertemente. A nosotros y a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, sobre todo si tú eres padre o madre de familia y tienes a personas de las cuales estás encargado y tienes la obligación de enseñarles la fe, pues hazlo con palabra y con ejemplo, para que no pase como a este pueblo que quería servirles a 2 dioses, como pasa hoy en día en muchos lugares de la iglesia, que quieren servirle a Dios y al diablo, a Dios y al mundo, yendo a misa y haciendo cosas como las hace el mundo, tomando decisiones como las toma el mundo y no como quiere Dios. El Salmo, tomado del Salmo 15. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan, y tras ellos se van todos corriendo, mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me tocó en herencia, mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Pues aquí el Salmo, el mismo tema, la tentación tan grande de irse tras los ídolos, de irse tras aquello que no es Dios. Dice aquí, los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo. Hay que ver qué difícil es ir a misa para algunas personas, pero cuando hay un concierto de algún artista famoso a los que ellos idolatran, pues de una vez piden el día libre en el trabajo, van a verlo, se gastan dinero en ropa, en billetes para la entrada del concierto, y allá van como borregos adorando a este idolillo, sea cantante o lo que fuere. El deporte,
¿Cuánto dinero he gastado en la evangelización? ¿Cuánto dinero he gastado en dándoselo a los misioneros, a las monjitas, a aquellas personas aquellos sacerdotes que están en necesidad y que predican? O a los grupos pro vida que defienden a los no nacidos, a los que están en el vientre. ¿Cuánto dinero he gastado en eso, ayudándoles a ellos? Sin embargo, pues tal vez llega el deporte, llega el fútbol o llega lo que... Pues ahí voy. Si tengo el dinero, pues me lo tomo, pido el día libre de trabajo para poder ir. ¿Cuál es la tentación? ¿Qué ídolo es el que me ataca? ¿Qué ídolo es el que me seduce para yo darle el culto que le debo a Dios? Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo. La música, un programa de televisión, el gimnasio, que está condenado en la Biblia, en el libro de los Macabeos. Se habla de los gimnasios como esos templos que trajeron los griegos para adorar a los dioses falsos en el cuerpo de uno, porque uno adora a su cuerpo queriendo pues desarrollar el cuerpo, los músculos y tal, y religiosamente se siguen unas dietas, unos ejercicios, reemplazando al verdadero Dios con algún idolillo. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo. Abundan de manera que hay que estar pendiente. ¿Qué es eso que me ocupa la atención? ¿Qué es eso por lo cual mi corazón se va y sigue? Mi deseo, mi planificación. Planifico mi día para dedicarle tiempo ¿a qué? ¿A qué es a lo que yo le dedico tiempo? Si no es Dios primero, pues estoy mal. Dios, mi familia, el apostolado al que Él me haya llamado. Pero examinemos nuestra conciencia y no dejemos que nuestro corazón se vaya tras ningún ídolo, pues el Señor es uno y a Él es el que tenemos que adorar, amar con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. El Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseñare a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Pues aquí nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, el Hijo unigénito del Padre, la palabra de Dios encarnada, nos enseña y nos dice que la ley que Él nos dio en el Antiguo Testamento es para seguirla. Los 10 mandamientos no son opcionales. Vivir la vida que Dios quiere que vivamos y a la manera que Él quiere que vivamos no es una opción, es esencial. Los 10 mandamientos siguen válidos y hay que cumplirlos. Y todo lo que eso conlleva, porque no hay un mandamiento que diga no ver pornografía. No están esas palabras ahí, pero está el 6º y el 9º mandamiento. Los 10 mandamientos y luego están las cositas más pequeñas, los mandamientos más pequeños.
santificar el sábado, el día del Señor, es un mandamiento. Que para nosotros los cristianos seguimos descansando los sábados como hicieron los primeros cristianos y celebramos el domingo, el día de la resurrección, y tenemos obligación de ir a misa los domingos. Si no, vamos, es pecado mortal. Ese es el mandamiento grande. El mandamiento pequeño, pues voy a misa y estoy distraído. Aunque no está escrito como tal, si voy a misa debo estar en oración. Debo estar escuchando las palabras que dice el sacerdote y las que yo estoy respondiendo. Debo prepararme, debo llevar mi mejor ropa en domingo para celebrar. Son cosas pequeñas, pero dice aquí el Señor que es importante seguir lo pequeño y lo grande. Así que el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, de los menos importantes. Oh, pero está bien, pero ¿cómo es que tienen llevar la ropa más importante el domingo? Basta con que vayas a misa. Pero es a Dios al que estamos sirviendo. Y hay que amarlo con toda mi fuerza, con toda mi mente y todo mi corazón. Así que los detalles son importantes. El que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande. ¿Quién es grande? ¿Quién es pequeño? Pues el que Dios dice. No lo que diga el mundo. El mundo dice, oh, es que esta persona es grande, o este no vale nada. No importa lo que diga el mundo, lo que importa es lo que diga Dios. Por eso a Él es el único que hay que complacer. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de serle fiel. En lo grande y en lo pequeño. En lo importante y en lo que aparentemente carece de importancia. Que le seamos fiel siempre y en todo. Recemos el rosario a diario pidiéndole a la Santísima Virgen siempre fiel que nos alcance la gracia de serle fiel a Dios. Que Dios les bendiga. Marránata, 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 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.